Hoy voy a probar arrope de algarroba. Primero les voy a contar de qué se trata el arrope de algarroba, de qué árbol proviene y luego, sí, voy a pasar a la prueba de sabor. Los arropes son recetas muy populares del centro y noroeste de Argentina. Es una forma tradicional de hacer dulce sin azúcar. Se utiliza tanto en la gastronomía, la repostería y en la coctelería de alta gama. Hablando de arropes, quédense que al finalizar este video les voy a dejar un video muy especial donde hice arrope de tuna de forma casera. Al arrope de algarroba también se le atribuyen propiedades curativas. El arrope de algarroba es un producto que se realiza con la vaina del algarrobo blanco o tacu, cuyo nombre científico es Prosopis alba. Ahora les voy a mostrar la consistencia del arrope de algarroba. El algarrobo es una especie de árboles pioneros nativo de Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile. En Argentina se lo encuentra en los bosques chaqueños del centro norte argentino. Es un árbol que según las condiciones puede crecer de 12 a 18 metros de altura. Al algarrobo se lo considera rústico y soporta condiciones extremas de humedad y temperatura. La presencia de este árbol brinda múltiples beneficios al suelo, ya que controla la erosión, minimiza el escurrimiento y también tiene la capacidad para fijar nitrógeno en el suelo. Este árbol es muy apreciado por su sombra y como forraje para los animales. También se lo utiliza como cortina rompeviento. Al algarrobo se lo considera melífero, debido a que las flores producen mucho néctar, y esto es un festín para los polinizadores. La vaina del algarrobo es considerada un alimento energético, con azúcares naturales, proteínas y minerales como calcio, hierro y fósforo. El consumo de la algarroba es ancestral. Entre la mitad y 3/4 partes del peso de la chaucha o vaina es azúcar. La vaina es comestible y se utiliza para hacer harina, con la cual se realizan budines, panes, alfajores, tortas y galletas. A la torta de algarrobo se la suele llamar patay. A la harina de algarrobo se la suele utilizar en algunas recetas como sustituto del cacao. Con las vainas también se hace un sustituto del café. La harina mezclada con miel es una comida apreciada por los niños. La vaina del algarrobo fermentada produce una chicha o bebida alcohólica llamada aloja. En el noroeste argentino se celebra la algarrobiada, la cual es una fiesta para las comunidades de pueblos originarios y criollos que consiste en cosechar en forma colectiva la algarroba. Hay algo muy importante del algarrobo: su madera es dura y pesada
y de gran valor para construcciones. Y acá viene lo importante. El precio pagado por la madera de un algarrobo es equivalente al que se puede obtener por vender la harina producida con los frutos. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que vendiendo la madera del algarrobo, el árbol desaparece. En cambio, vendiendo la harina producida con los frutos, el árbol sigue viviendo. Bueno, ahora voy a pasar a probar el arrope de algarroba por primera vez. Así que me voy a servir una pequeña porción, voy a dar vuelta a la cámara y a probar. Bueno, llegó el momento más esperado por mí del video, el momento donde hago la prueba de sabor. En este caso se trata de la prueba de sabor del arrope de algarroba. Acá estoy bien preparado, una buena porción, cucharita en mano y dispuesto a probarlo y contarles. Bueno, a la parte más linda, a probarse dicho. Mmm. Mmm. Qué delicia, no saben lo que es esto. No podría parar de comer esto. Mm. Como una cucharita más y voy a parar porque si no, no voy a poder seguir hablando. Y les hago el resumen del sabor de esta maravilla. Maravilla de golosina nativa. Mm. Terrible, ahí les describo. Bueno, como para que se den una idea del sabor que estuve probando recién, para aquel que nunca ha probado el arrope de algarroba, les digo que se parece a una mezcla entre caramelo, algo quemado, miel y dulce de leche. Todo el sabor, además, es algo afrutado. El arrope de algarroba es muy dulce, así que debido a su consistencia, a su dulzor y a su sabor, me lo imagino sin dudas bañando algún postre. Y si no, a seguir comiéndolo a cucharadas, porque esto que acabo de probar recién es medicinal. Sí, increíble que sea tan dulce, tan delicioso y que además sea una medicina. Es sin dudas una medicina que nos da muchas ganas de ingerir. Y algo muy importante que quiero destacar es que este arrope de algarroba está realizado con un árbol nativo y eso le da un valor específico al árbol, pero además a nosotros en la cocina nos da un sabor original, particular y con mucha personalidad. Y está buenísimo porque le da identidad a cualquier preparado que le pongamos este almíbar, este arrope por encima. Bueno, me voy a despedir, pero solamente por ahora. Y me voy a despedir porque voy a seguir comiendo arrope de algarroba. Espero que les haya gustado mucho este video. Por favor, si les gustó, pónganle me gusta. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Suscríbanse al canal, que eso nos ayuda a seguir difundiendo esto que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.